Les comentaba, yo soy el doctor Rodrigo Rosa, soy de la urgencia de la clínica y les voy a contar la experiencia que tuvimos como clínica en organizar la respuesta para la primera ola. Nosotros partimos preparándonos en forma relativamente precoz, antes de que hubiera normativas por parte del ministerio, dado que en la evaluación de riesgo que hacíamos veíamos que, dada la audiencia que tenemos, las características de nuestro público que viajan bastante durante el periodo de verano, creíamos que podíamos tener de los primeros casos dentro de nuestros usuarios. Entonces partimos preguntándonos cuáles eran los roles del hospital frente a desastres. Y en general, cuando uno revisa la literatura, todo está muy enfocado a lo que son los desastres naturales como terremotos o de múltiples víctimas de accidentes, que son desastres que tienen un periodo relativamente acotado de ocurrencia. Las pandemias como estas, hay poca experiencia de la salud moderna al respecto. Como les decía el doctor de Pau, hay muchas en la historia de la humanidad, pero la tasa de ocurrencia es más o menos cada 100 años. Entonces, la medicina moderna no se había visto enfrentada a este tipo de desafíos. ¿Qué esperamos del hospital? Que siga funcionando, que ofrezca el mismo nivel de cuidado previo al evento, que se adapte a las nuevas condiciones, que se oriente a la población, que ofrezca protección, que trabaje en red con los otros prestadores de salud, en definitiva que se mueva. Respecto al rol de los servicios hospitalarios en los desastres, hay algunos que son indispensables, muy necesarios, preferentes, digamos, dispensables, pero otra vez, esto está enfocado hacia lo que es un desastre natural, un evento traumático en general, que tienen tiempos de respuesta relativamente acotados, pero para una maratón como esta, que estimamos que va a durar 1 o 2 años, finalmente todos los servicios, todos los actores, tenemos que ir adaptándonos para poder seguir ofreciendo el nivel de cuidado. La forma que nosotros como clínica decidimos enfrentar este desafío fue designando la gestión de la respuesta frente a COVID a una sola subdirección, que fue la Subdirección de Gestión Hospitalaria y Urgencia, de tal forma de que solamente una entidad coordinara a todos los actores y se centrara en poder resolver los problemas de salud de este grupo acotado de pacientes, de los cuales teníamos poca información de la enfermedad, de la evolución, del volumen de atención, y lo que revisábamos día a día en cuanto a literatura iba cambiando constantemente, tanto por publicaciones científicas como lo que iba hablando la prensa y las redes sociales. Fue importante ir filtrando la información que venía de todos estos puntos. Por enero nosotros partimos preparándonos para la pandemia. En septiembre partió nuestra transición a la normalidad y ahora nos encontramos siempre trabajando en forma activa, reevaluando las condiciones, lo que tenemos ahora, y eventualmente considerando que tendríamos que prepararnos para una segunda ola. El plan de respuesta y el trabajo con el ministerio, el trabajo en red, partió en febrero de este año, en la cual el ministerio citó a todos los hospitales de la región metropolitana, públicos, privados, y también de Fuerzas Armadas, para informarnos de cuál era la forma en que el gobierno central iba a enfrentar esta epidemia. Nos enfocamos en 4 fases. La fase 1, en la cual no hay casos dentro del país. Los hitos más importantes de esta fase fueron el 31 de diciembre del año 2019, cuando fue el reporte de este nuevo virus, de esta nueva neumonía, esta nueva enfermedad, y por eso quedó bautizada como COVID-19. Y el 9 de enero, cuando la OMS reportó que ya se había identificado este nuevo virus como agente de la enfermedad. La fase 2 en Chile partió en marzo, iniciando el mes de marzo, iniciando el año escolar, iniciando el año laboral, todos volviendo a vacaciones, en el cual llegaron los casos importados sin que hubiera transmisión local dentro del país. El 3 de marzo fue el primer caso en Chile y el 4 de marzo, al día siguiente, fue el primer caso en clínica alemana. De ahí en adelante, todo se movió muy, pero muy rápido y pasamos a fase 3 y fase 4 en más o menos 15 días.
La fase 3, en las cuales había pocos casos secundarios y seguían aumentando los casos importados. Lo destacable de esta etapa fue que el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia. Y el 18 de marzo el gobierno de Chile declaró el estado de excepción constitucional, dada la transmisión sostenida dentro del país. Solo en 15 días ocurrió esto y estábamos todos muy asustados de cómo iba a salir, cómo íbamos a funcionar, si íbamos como equipo de salud, como red de salud, tener la capacidad de respuesta a este gran desafío que se venía. De las decisiones claves que tomamos como institución, fue una que ya comenté, que la Subdirección de Gestión Hospitalaria y Urgencias se hizo cargo de la pandemia, que íbamos a usar un sistema de gestión integrado, que nuestras primeras intervenciones o trabajos más intensos iba a ser la capacitación en el uso de los elementos de protección personal para el personal de salud y para el personal no clínico, ya que la piedra fundamental para sacar adelante la pandemia, sabíamos y sabemos que son nuestro personal. Aumentar la capacidad diagnóstica, crearla y aumentarla. Y siempre tuvimos la visión que se mantiene, que es sostener 2 hospitales en uno, en el cual tenemos áreas clínicas, de laboratorio de imágenes, de urgencias, de paciente crítico, de médico quirúrgico y de seguimiento ambulatorio completamente separadas para los pacientes que son COVID. También protocolizamos la atención con una visión global desde la perspectiva del usuario, en cuanto a las necesidades que veíamos nosotros que iban a tener y las que fueron saliendo en el camino, que fueron muchas más quizás, y también orientados a la prevención del estrés postraumático para el personal de primera línea. La resolución está dividida en 5 etapas, en 5 partes, en las cuales vamos a partir hablando de cómo enfrentamos las modificaciones en la infraestructura. Quisimos nosotros ofrecer, ¿no es cierto?, a nuestros usuarios y a nuestro personal, a nuestra gente también, la seguridad de que los pacientes sospechosos iban a circular por áreas distintas de los pacientes que no cumplían criterios de casos sospechosos. Por eso, analizando las opciones que teníamos como infraestructuras ya armadas de la clínica, definimos que la urgencia respiratoria, donde íbamos a atender a los pacientes sospechosos de COVID, febriles o que tuviéramos dudas diagnósticas, lo íbamos a mantener en la urgencia escolar, que está ubicada en el piso -1 de la clínica, que tiene un estacionamiento dedicado, ascensores dedicados, y nos permitía con cierta facilidad tener un flujo completamente aislado. Esto también implicó, ¿no es cierto?, hacer modificaciones tanto en los módulos de ingreso y egreso, instalando todas estas barreras para evitar los contagios. También, si se fijan, nuestra enfermera acá de triage usa una vestimenta, digamos, especial para la atención en el área COVID. La señalética también de qué es lo que era la urgencia general, la urgencia respiratoria y los elementos de protección personal y de aseo y higiene. Armar también las unidades de trabajo con los elementos de protección necesarios para el flujo de pacientes que empezaba a ir en aumento. Y también las zonas de descanso del personal en las cuales hubo que organizar donde podían ellos mantener sus elementos de protección personal, disminuyendo los riesgos de contagio mientras ellos se iban a sus horarios de colación, al baño, etc. Otra cosa que también se trabajó mucho fue la organización interna, en la cual se rotulaban con las distintas las prioridades de los exámenes para nuestro personal, en los cuales durante toda la pandemia se mantienen, ¿no es cierto?, que van a la urgencia, se les toma la PCR, se les da prioridad, cosa que rápidamente sepamos si alguno de ellos se contagió. Finalmente, la urgencia respiratoria quedó armada de esta forma, con 16 box de atención, 2 de ellos reanimadores, con radiología, laboratorio point of care y un área de vestidor con casilleros para que pudieran dejar sus pertenencias y utilizando ropa de pabellón para circular durante el turno. Este personal siempre se mantuvo exclusivo para esta área durante el turno, cosa que no, que disminuíamos los riesgos, digamos, de contacto cruzado con los otros pacientes. Y también en la urgencia pediátrica, que está en este receptor del box 1 al 13, también se armó como
zona de atención para los pacientes de menor complejidad respiratorios. El lunes 16 de marzo entró en actividad la urgencia respiratoria, que fue un día en que tuvimos un pico de atenciones impresionante, más de 600 atenciones, y llegamos a tener cerca de 100 pacientes en espera de atención. Esto fue motivado también porque hubo en ese periodo, ¿no es cierto?, mucha alarma pública y mucha recomendación de los medios de prensa de consultar precozmente, lo cual saturó ese día todos los servicios de urgencia de Santiago. La remodelación no solo afectó el primer piso, sino que fue una remodelación global, en la cual nosotros estuvimos constantemente adaptando nuestra clínica a las necesidades que la pandemia nos exigía. Acá están todos los pisos de la clínica y del edificio Manco de Oriente también, y en todos ellos hubo que hacer algunas adaptaciones para poder dar abasto a los requerimientos de la pandemia. A modo de ejemplo, este es el quinto piso, que es donde está habitualmente nuestra unidad de pacientes críticos, en la cual nosotros montamos 12 camas más de intensivo, crecimos de 12 a 24 en el sector norte. En el sector de la unidad coronaria, donde tradicionalmente teníamos 7 camas de intensivo, dejamos 10 camas de intensivo limpias, no COVID, y en el sector sur dejamos capacidad para 6 camas más de intensivo y alrededor de 18 camas de intermedio. Si hacemos el balance, el esfuerzo que hizo nuestra clínica para poder cumplir con los requerimientos que tenía la pandemia y que nos pedía el ministerio, fue bastante impresionante. Nosotros subimos de 19 a 58 camas de cuidados intensivos, de 59 de intermedio a 70 de intermedio. Bajamos nuestra capacidad de médico quirúrgico de 281 a 233, ya que esas camas fueron complejizadas para ser de intermedio o intensivo. Y también en la unidad de cuidados pediátricos se complejizaron las camas, llegando a 18 camas de intensivo, que se utilizaron tanto para pacientes pediátricos como pacientes adultos. Finalmente complejizamos 63 camas, hubo que cerrar 18 camas por motivos de estar para personal, áreas de vestidores, y se armaron 18 camas nuevas de unidad de paciente crítico, llámese intensivo. Ahora, toda esta modificación estructural también fue de la mano con la evaluación constante de las capacidades instaladas que teníamos como clínica para poder dar abasto a un número de dispositivos de ventilación mecánica que fueron en aumento. Teníamos tanto pacientes en ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, nariceras de alto flujo y también pacientes con oxígeno. El consumo de oxígeno de nuestra clínica durante la pandemia fue el más alto histórico que hemos tenido, y eso motivó que hubiera que reforzar nuestras redes de oxígeno con un estanque auxiliar, cosa que en ningún momento estuviéramos en riesgo de que el flujo de oxígeno cayera. Otra cosa que también hubo que implementar fue las cámaras de frío y cámaras mortuorias que se instalaron en los subterráneos de estacionamiento para poder hacer el manejo de los fallecidos, que en ese entonces no dimensionábamos cuántos podían ser. Lo que uno veía en prensa era horrible, digamos, lo que ocurría en otros países, así que también nos preparamos para ese escenario. Otra cosa que nos ayudó mucho a poder planificar, monitorizar e ir adaptándonos en tiempo real a las necesidades fue el uso de los sistemas, en los cuales, gracias a nuestra gerencia de estudio, se montaron sistemas de visualización en tiempo real de las áreas COVID y no COVID. Esta es una visualización de todas las urgencias de Clínica de la Maana, en las cuales teníamos acá Chicureo, la dehesa, la urgencia pediátrica, urgencia respiratoria y urgencia general. Con esto sabíamos cuántos pacientes teníamos en atención, los pacientes que estaban siendo estudiados y que estamos esperando el resultado del examen, que son los rombos de color amarillo, y los pacientes que estaban positivos o negativos, que son las estrellitas amarillas, los positivos, y las en color gris de los negativos. Esto nos permitía también poder elegir el mejor lugar de donde dejar a nuestros pacientes.
también podíamos monitorizar el día a día de nuestras urgencias. En este ejemplo estamos mirando lo que ocurrió el día 16 de marzo, cuando abrieron las urgencias respiratorias, en los cuales tuvimos más de 600 atenciones. Por un largo periodo del día tuvimos más de 40 inscripciones por atención por hora, lo que implicaba armar un flujo de salida de 40 pacientes por hora, y estuvimos todo el día pegados muy arriba. Esta curva de atención no es habitual. Lo habitual es que lleguemos en algún momento del día máximo unos 30 y después la curva solamente empieza a caer, pero este día fue muy, muy intenso. Eso también se vio reflejado en la carga de trabajo para nuestro personal de enfermería, de auxiliares de enfermería. Lo habitual en un día es llegar a un pic de más o menos 100 indicaciones, como pic de indicaciones pendientes. Este día llegamos a 300 y tempranamente en la mañana, y se mantuvo muy alto, y llegamos a las 100, que es el pic habitual, a horas de las 22 de la noche, y ahí empezó a bajar. Este fue probablemente el día más intenso para las urgencias durante el periodo de la pandemia. Este otro visualizador nos muestra la ocupación de toda nuestra clínica en un día intenso de actividad durante la pandemia, en la cual todas las estrellitas amarillas muestran pacientes hospitalizados que son COVID positivos. Aquí también podemos ver las camas que están libres, si son de intermedio o de MQ, uno lo va interpretando dependiendo del área donde están. Pero el gran aporte que tuvimos es que esto nos permitía ir viendo en el día a día si íbamos a necesitar más camas de MQ o más camas de COVID, e ir habilitándolas, y también poder contener desde la urgencia el flujo de pacientes hacia las unidades cuando estaban saturadas. También armamos un sistema de seguimiento ambulatorio en el cual el paciente que llegaba a la urgencia y se podía manejar en forma ambulatorio entró en un programa de seguimiento en el cual los llamaban en forma diaria para consultarlo sobre sus síntomas y orientarlo rápidamente a la reconsulta en caso de que tuviera un pronóstico no favorable. Otro tema importante durante la pandemia fue el trabajo que se hizo con equipos médicos. En equipos médicos, probablemente la pregunta más difícil de responder cuando partimos planificando la pandemia era cuántos ventiladores mecánicos operativos teníamos y cuántos de ellos nos servían para los pacientes adultos que veíamos que era el grupo de mayor riesgo que estaban reportando desde otras partes del mundo. Ellos hicieron un trabajo muy intenso en evaluar, mandar a mantención preventiva para mantener operativos la mayor cantidad de equipos de soporte ventilatorio. Y finalmente lo que se logró fue bastante impresionante, creo yo, ya que cada uno de los equipos que teníamos, más de 200, que incluían ventiladores mecánicos invasivos, no invasivos, nariceras de alto flujo, máquinas de anestesia, todos fueron tagueados. Se les colocó un tag que emitía una señal y nos permitía saber dónde estaban ubicados en tiempo real. De tal forma que en los momentos más intensos de la pandemia, cuando jugábamos, entre comillas, los ventiladores calientes, que salía de un paciente y entraba otro, sabíamos exactamente dónde estaban. Este es un plano de la urgencia respiratoria, que es el que les he mostrado como ejemplo en los previos, en los cuales nosotros podíamos ver qué equipos contábamos allá. Entonces sabíamos que estaban estos dos de ventilación no invasiva, ventiladores de transporte, naricera de alto flujo, y de esa manera, si es que cualquier paciente dentro de la institución lo necesitaba, sabíamos dónde estaban los disponibles. Respecto a las personas, probablemente esto fue el trabajo más intenso que hicimos, y creo yo que esto fue lo que hizo la diferencia de por qué nosotros como clínica pudimos responder tan bien y tuvimos una baja tasa de contagio. Desde que partió los anuncios de la epidemia, nosotros sabíamos que, si bien hemos sido entrenados en el uso de elementos de protección personal, no es nuestra rutina habitual. Así que partimos haciendo una capacitación muy intensa, en la cual el Departamento de Enfermería desarrolló una serie de videos y prácticas diarias para capacitar a todos los estamentos, ya que sabíamos por lo que aprendíamos de la enfermedad, de que las
áreas o las zonas de mayor riesgo de contagio probablemente iban a ser no durante la atención, más bien durante el momento en que nos retiramos los elementos de protección personal y el manejo que hacíamos con los desechos, y también en los momentos en que estábamos compartiendo áreas para alimentación, cambio de vestuario, etc. La capacitación también en los protocolos de atención de los pacientes, tuvimos un cambio importante en el sentido de que no se hizo capacitación por estamento, se hizo capacitación por equipos, en las cuales la capacitación de ventilación mecánica estaban presentes médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, todos juntos, ya que todos teníamos que estar informados de lo que el otro estaba haciendo y trabajar en equipo como nunca. Aquí también está nuestro equipo de kinesiólogos que también se sumaba y estuvieron haciendo turnos de la urgencia apoyándonos a nosotros. Los pediatras que también hicieron mucho trabajo intensivo con la cuna radiante para ver cómo se arma el protocolo de intubación de un neonatal y los pacientes adultos. Acá un ejemplo de un resultado exitoso que fue la intubación con todos los elementos de protección personal de un paciente con obesidad mórbida que ingresó con falla respiratoria. Nosotros también como centro tenemos prehospitalario, tenemos nuestro transporte en ambulancia, en los cuales también tuvimos que definir nuestros protocolos de traslado y de uso de elementos de protección y también tomar decisiones en cuanto a qué escenarios nosotros no íbamos a poder trasladar. Siempre pensando que la seguridad de nuestro personal era lo más importante. También en lo que guarda relación con nuestro traslado heliportado, también definimos desde un comienzo qué es lo que podíamos trasladar y qué cosas no. Y en definitiva decidimos solo mover pacientes con vía aérea cerrada, protegida, ya que los flujos de aire dentro de la cabina del helicóptero son cerrados. Este trabajo, que también se partió en forma muy precoz, fue muy bueno, creo yo, que guarda relación con la prevención del estrés postraumático. Recursos Humanos nos apoyó con psicóloga que tenía experiencia, trabajo ya realizado en lo que era la prevención del estrés postraumático, con la cual empezamos a tener entrevistas individuales durante el horario laboral, durante las mañanas, entre las 9 y las 12, 4 al día, en la cual ella entregaba herramientas para la prevención del estrés postraumático y muchas recomendaciones para problemas que todos tuvimos tanto en nuestra vida personal, familiar y laboral. Eso fue un apoyo que se ofreció a todos nuestros estamentos y que al principio costó que se sintieran cómodos yendo al psicólogo y que finalmente logró un éxito tal que teníamos que hacer un triaje de atenciones, darle prioridad a uno sobre otro, y que fue muy, pero muy bien recibido por parte de todo nuestro personal. En cuanto a la labor clínica, ha sido un trabajo intenso, continuo, de constante aprendizaje para todos nuestros estamentos, en lo cual partimos con unos protocolos de atención con mucho detalle, con mucho flujo, porque los escenarios que teníamos no los conocíamos en realidad, porque teníamos mucha incertidumbre acerca de cómo protegernos, de cómo tomar decisiones con un otro paciente. No sabíamos mucho de la evolución de la enfermedad, entonces los criterios de ingreso a las distintas áreas tampoco estaban muy bien definidos, pero rápidamente esto se fue aprendiendo. Este es el protocolo del 9 de abril, digamos, que era bastante enredado y con muchos escenarios, y ya un mes después teníamos un protocolo harto más simple, en el cual los flujos de atención tenían unos escenarios mucho más acotados. Otra cosa que también fue cambiando constantemente respecto a la acción clínica fue el protocolo de toma de muestras, en las cuales, tanto por los cambios tecnológicos como lo que había disponible en el mercado nacional, que en algún momento tuvimos dificultades con los proveedores, iba cambiando la toma de muestra o la forma de la toma de muestra de los medios de transporte.
y también iban cambiando las condiciones de la autoridad sanitaria en cuanto a los requerimientos de las notificaciones y los sistemas de notificaciones. Aprendimos también mucho sobre el traslado de los pacientes obesos en falla respiratoria. En este ejemplo, un paciente más de 200 kilos que hubo que traer desde otro centro porque no tenían capacidad de manejarlo en su centro de origen. También hemos tenido pacientes en ECMO que ha sido necesario ir a canular a provincias o a otras clínicas dentro de Santiago para traerlos a nuestra unidad de cuidados intensivos. En este ejemplo fuimos a Valdivia. Y la verdad que para todos ha sido un trabajo muy bonito, un trabajo de equipo importante en el cual todos hemos aportado y todos seguimos aportando. Somos todos necesarios para sacar esto adelante. En esta foto ustedes ven de la urgencia el año 2019, antes de la pandemia, en el cual estábamos todos contentos y se nos veían las caras. Ahora trabajamos así, igual que todo el mundo, digamos, son imágenes que se repiten, pero siempre contentos de hacer nuestro trabajo y de haber logrado llevar adelante la primera ola. Ahí termina mi presentación. No sé si quieren hacer algunas preguntas.